Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo con las entrevistas que estamos realizando desde Via Center, entrevistas online con nuestros terapeutas y con colaboradores que colaboran habitualmente con nosotros en el centro. Y hoy de nuevo pues contamos con Reyes Elías. Buenas tardes, Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con alegría y con amor. Pues muy bien, Lucy, de nuevo encantadísima y agradecida de esta oportunidad que entre todos creamos desde Vida Center para estar más conectados con nuestros clientes, con nuestros usuarios y seguir aportándole valor pues a lo que cada uno, como tú bien decías, cada terapeuta, cada colaborador, cada profesional de Vida Center ofrecemos habitualmente en modo presencial, y ahora pues vamos dando pequeños tips para continuar colaborando y aportando a los demás. Pues sí, la verdad que esto también es una oportunidad, ¿no?, que se nos ofrece, ¿no? Normalmente acostumbramos a trabajar de forma presencial, nuestros trabajos son como muy cercanos y la vida nos ha puesto en situación como para que sigamos manteniendo esa cercanía del corazón, pero en la distancia física, ¿no? Y estamos pues reinventándonos un poco en ese sentido. Nuestros compañeros son como muy creativos en ese aspecto, ¿no? Entonces se nos ha abierto una gama de posibilidades para trabajar con nuestros clientes en estos momentos para acompañarlos, ¿no? Porque aunque ya estamos pasando toda esa fase, pero sí que han sido momentos difíciles donde se ha necesitado pues de ese acompañamiento, ¿no?, de alguna forma. Entonces, el otro día estuvimos hablando contigo, ya hemos tenido varias sesiones contigo, varias entrevistas de distintos temas, pero la última fue sobre la visión sistémica, que es pues la especialidad con la que tú trabajas. Entonces estuvimos hablando, es un tema muy amplio para tratarlo en una sola conversación, entonces decidimos pues hacerlo en varias partes. En principio hicimos la primera hace como un par de semanitas, que se puede encontrar en otro vídeo en YouTube, para que la gente se ponga un poco al día, ¿no?, antes de seguir con este, pero aún así yo creo que tú vas a hacer un pequeño resumen, ¿no?, un poquito de lo que estuvimos hablando sobre este tema. Pues sí, efectivamente es un tema amplio y apasionante. Al menos a mí me apasiona porque he descubierto justamente lo que aporta la visión sistémica. Y la visión sistémica lo que nos aporta es la posibilidad de aprender de manera consciente cómo gestionar esa necesidad básica y primaria que tenemos los seres humanos de relacionarnos. Para los seres humanos, el sentir que nos relacionamos de manera adecuada, cuando digo adecuada quiero decir de manera saludable, que no son relaciones tóxicas, que no son relaciones que nos producen un sufrimiento. Pues justamente la visión sistémica, desde esta perspectiva, aprendemos a gestionarla de manera adecuada. Y simplemente es muy sencillo, lo que pasa es que de tan sencillo como es, cuesta mucho trabajo integrarlo y llevarlo a la práctica. Porque claro, estos 3 principios, porque se basa en 3 principios, son tan básicos, pero a la vez se han olvidado tanto y hemos creado una dinámica de transgredir esos principios y por desconocimiento, porque cuando tenemos el conocimiento de para qué están y toda la utilidad y todo el beneficio que produce a nivel personal y a nivel colectivo, os aseguro que enseguidita empezamos a respetar esos principios y a llevarlos a cabo, a integrarlos en nuestra vida. Mirad, hablábamos de los sistemas, de lo que es un sistema, ¿verdad? Un sistema es un conjunto de elementos que cada uno de esos elementos individualmente ejerce una función concreta para el buen funcionamiento de todo el conjunto al completo. Cada elemento tiene una función. ¿Qué es lo que ocurre cuando un elemento del sistema pretende
incluso logra hacer una función que no es la propia? Pues que los otros elementos se van a sentir excluidos, se van a sentir no valorados, no reconocidos como tales, y se van a ver obligados, claro, a tomar otro lugar, a intentar hacer otra función que no es la propia, y a aquel elemento que ha transgredido y no ha respetado el lugar de otro, pues sin lugar a dudas se va a sentir, por un lado, sí, en un principio como más fortalecido, porque va a llevar una carga y una responsabilidad que no corresponde a lo que originalmente era previsto para este elemento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo, esa es la misma dinámica, igual funciona. Imaginaros un vehículo, ¿vale? Un vehículo, la batería está preparada para que ejerza una función. El pistón, no sé, se me ocurre, no entiendo mucho de vehículo, otra función. El líquido de freno tiene otra función. El embrague otra función. Pues imaginaros que uno de ellos quisiera ser la función de otro. Sin lugar a duda, el vehículo no funcionaría, no realizaría el objetivo para el cual se creó. Pues en los sistemas ocurre igual. Si hay un elemento que se desconfigura, el conjunto total del sistema no va a lograr ese objetivo. Esto lo aplicamos tanto a sistemas organizacionales, esto se aplica muy mucho en las empresas, pero lo que básicamente estamos presentando en estos encuentros, en estos vídeos, es relacionándolo al sistema familiar, a lo humano, pero dentro del contexto familiar. ¿Ok? Uh-huh. Y hay una cosa también muy importante, que ya introducimos, esto ha sido un principio para que todo el mundo nos ubiquemos con respecto a lo que es un sistema, ¿no? Y el porqué de esta necesidad de saber, conocer e integrar los principios sistémicos. Pues ocurre que cuando en un sistema humano, en un sistema familiar, nos vamos a enfocar para no dispersarnos mucho mentalmente, nos vamos a ir todo a lo que es el sistema familiar de origen, que los compone en su principio uno mismo, una misma, los hermanos y hermanas, fallecidos y vivos, incluidos los abortos, da igual que hayan sido provocados como naturales, da igual, el padre y la madre, la generación anterior, que son los abuelos, maternos y paternos, los hermanos de nuestros abuelos, o sea, ¿Tío? los hermanos de nuestros padres, los hermanos de nuestros padres y los tíos abuelos, los hermanos de los abuelos, si en algún momento hubo alguna intrincación, alguna vinculación especial, si no, no. Y la otra anterior generación, siempre contamos con 3 generaciones, que sería, quizás la de los bisabuelos también podrían entrar, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en la más inmediata, en la original. Uno mismo, mis hermanos y mis padres, y nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Y desde ese planteamiento vamos a comprender el resto de formas de relacionarnos entre sistemas, ¿ok? Bueno, pues mirad, estábamos hablando de los sistemas, que todo sistema está compuesto por unos elementos, y en todo sistema, entre esos elementos, lo que hay siempre es un intercambio de energía. ¿Sí? Igual que hemos puesto el ejemplo del coche, pues el intercambio de energía de la batería con respecto al sistema que moviliza el freno, el líquido del freno para que el freno pueda estar viable, ¿vale? Bueno, pues en los sistemas humanos, entre los miembros de los sistemas, también lo que se produce es un intercambio de energía. Es obvio, ya sabemos, prácticamente todo el mundo ya tiene muy certero de que todo en este universo es energía. Pues lo que intercambiamos también los seres humanos en nuestras interrelaciones es energía. Digamos, podemos llamarle que sí, el padre de
no del descubrimiento, porque estos principios son muy arcaicos, pero sí quien en un momento dado lo saca a la luz y lo pone de manifiesto y lo explica y lo expresa y lo lleva a la práctica para poner orden en los sistemas humanos, es Bert Hellinger. Entonces Bert Hellinger hacía un símil que a mí me encanta. De hecho, él ya a estos principios sistémicos los denominaba los órdenes del amor, porque él decía y hacía el símil que esa energía él la denomina amor. Esa energía que intercambiamos es amor. Pero también decía que ese amor, esa energía necesitaba de ponerle un orden, ¿verdad? De ordenarlo, de que no siempre era válido un exceso de ese intercambio de amor, ¿verdad? O a lo mejor en un tiempo inadecuado, de una forma inoportuna. Entonces hacía el símil con que un río, el agua, es el amor, y el cauce de ese río sería el orden. Y él decía que el amor y el orden tenían que ir de la mano. Quiere decir esto que siendo lo que intercambiamos en nuestras interrelaciones, siendo esa energía amor, justamente estos principios, estos órdenes del amor que él denominó, son los que nos ayudan a saber de qué manera, en qué forma, cuándo y en qué cantidad, aunque aparentemente no es algo evidentemente medible, pero sí, ahora vamos a entender lo de la cantidad, en qué cantidad hacer el intercambio, en qué tiempo y en qué manera hacer ese intercambio de energía, de amor. Y es sencillamente pues respetando y teniendo en cuenta esos principios. A partir de ahí es facilísimo saber cuál es la fórmula. Sí, porque bueno, por lo que tú hablas, ¿no? Y un poco poniendo un ejemplo así que todo el mundo pueda entender, ¿no? Pues que una madre, por ejemplo, cuide a su hijo, forma parte del amor, pero si hay un cuidado excesivo, por ejemplo, ¿no? O incluso una hermana está realizando los cuidados de una madre, pues ahí habría un desorden, ¿no? Un poco por entender que aunque todo es amor, sí que es cierto, porque se hace... Yo siempre digo que los seres humanos siempre hacemos lo mejor que sabemos, por lo tanto siempre va a ser amor, sea lo que sea, pues, pero no de la forma adecuada, ¿no? Entonces buscar esa forma adecuada donde todo se mantenga en un equilibrio, de alguna forma. Efectivamente, correcto a lo que has planteado. Vamos a llevárnoslo eso para que se pueda todavía incluso ver mejor el ejemplo, efectivamente, Luz, vamos a llevárnoslo a ese agua, a ese río, a ese cauce. Es verdad que un río, cuando pierde el cauce, ¿qué ocurre? Se desborda y hace bien, hay mucha agua, ¡guau! ¡Qué buena el agua! ¡Qué bueno, tanto amor! En ese caso ya deja de ser beneficioso. ¿Por qué? Porque van a agar todos los campos, la ciudad, el pueblo, se va a llevar por delante. Entonces, siempre tiene que ser en la medida justa, en la que corresponde en función de qué, o en función de esos principios, de esas leyes que además que son inherentes al ser humano. O sea que se nos ha olvidado, la hemos obviado y así nos va luciendo el pelo, claro. Porque si no sabemos cuál es esa dirección, como tú bien decías ahora mismo, si una madre da en exceso amor. Lo que pasa es que esto puede llevar mucha controversia y levanta muchas ampollas. A mí es lo que más me gusta de esta visión, ¿no? Que levanta muchísimas ampollas, y bendito sea, porque si levantas ampollas es porque algo se ha movido ahí dentro, ¿no? Pues efectivamente, una madre, yo soy madre, y hemos de tener muy en cuenta cuál es la forma, el momento y la cantidad de dar amor. A ver, amar, vamos a amar siempre. Pero ¿de qué forma amamos? ¿No?
yo creo que todos hemos leído y escuchado alguna vez, no me ames tanto y ámame bien. Mejor, ¿no? Sí, sí. O mejor, ¿no? Esa es la temática. Entonces, sabiendo esos 3 principios, sabemos perfectamente en qué dirección debe de ir y en qué cantidad y cuándo. Yo con este ejemplo que tú has puesto, cuando se plantea, porque claro, es una temática muy peliaguda, ¿no? Claro, las madres dicen, entonces yo a mi hija no le doy amor. Sí, le tienes que dar amor. Pero yo voy y pongo el ejemplo de la gorriona y el gorrión, cuando tienen sus pichoncitos, ¿no? A ver, que hay un momento en que el gorrión y la gorriona confía 100% en su pichoncito, en la información, en la memoria que tiene y le empuja a que salga a la vida, a que vuele, a que desarrolle sus recursos, a que realmente viva por sí mismo y sea autónomo. Y se confunde mucho el que yo a mi hija no le voy a dar. Sí, es que justamente darle amor es decir, ahora yo te apoyo, ahora yo te confío en ti y me separo, dejo espacio para que tú vayas desarrollando aquello que yo te he ido aportando y que sea ahora tú quien lo desarrolles, quien vayas potenciando de a poquito a poco. Pero sí es cierto que crea mucha controversia porque llama a la confusión, ¿no? Sí, pero Llama a la confusión. eso también porque, bueno, por cultura, ¿no? Todas las culturas Sí. no son iguales. Y nosotros tenemos una cultura como muy protectora, excesivamente protectora, muy familiar, con lo bueno y con lo malo de esa parte, ¿no? El otro día lo hablaba con Manuel Zapata también ese tema, ¿no? Que él decía que pensaba que en España, por ser tan familiar, había menos problemas familiares. Y Y no es cuando así. volvió de nuevo... Pero sí que es cierto que tenemos unos conceptos de que para ser madre o para ser padre o para ser hijo o para ser profesional de lo que sea hay que ser de determinada forma y no son más que conceptos adquiridos y estamos confundiéndolo, ¿no? De alguna manera, Claro, ¿no? Y claro. el plantearnos esa libertad hacia los seres que tenemos alrededor y que queremos darle ese espacio, es un acto de amor, aunque desde nuestra aprendizaje, desde nuestra cultura, no se entienda ese espacio como un acto de amor, ¿no? Justamente, Pero así justamente. Es un acto de amor, lo has definido fenomenal, Luz, es un acto de amor. Justamente porque confía, porque le apoyas, porque sabes que hay un potencial, porque además ese potencial viene justo de la unión de esa pareja, ¿no? De ese hombre y de esa mujer que un día eligieron consciente o inconscientemente crear este nuevo ser. Entonces, jolines, pero claro, es mucho renovar mucho los paradigmas que se tienen, sí. pero que con seguridad, vamos, total seguridad, por experiencia propia, por experiencia de las personas que van aprendiendo a integrar la visión sistémica, es un antes y un después en tu manera de relacionarte contigo misma, con los seres más inmediatos, con tu sistema familiar más inmediato y con toda la humanidad. Sí. Porque claro, eso una vez que lo tienes integrado, porque la sistémica, la máxima, es que contempla a todos y a cada uno de los miembros que componen un sistema. Y como nosotros formamos parte, primero de nuestro sistema familiar de origen, aquel en el que nacemos, después del sistema familiar que creamos, pero también formamos parte del sistema de comunidad en la que vivimos. Somos ciudadanos de una ciudad, una población concreta. Formamos parte, somos ciudadanos de una nación, de un continente, de un planeta, de un sistema solar, de un sistema religioso, de un sistema político, de un sistema cultural. Entonces, quieras que no, todo eso, una vez que tú lo tienes integrado a todos esos ámbitos, te lo vas llevando. Sí. Te lo vas llevando y la vida es mucho más equilibrada, mucho más serena, porque
la inclusión te da tranquilidad, te da paz. Y la exclusión, por el contrario, pone inquieto Sí. a quien excluye y a los excluidos. Sí, sí, Que de esto es lo que va la sistémica, ¿no? De contemplar cada elemento en el todo. Sí. ¿Y eso formaría parte todavía del principio de pertenencia del que estuvimos hablando? Sí, sí. Eso forma parte del principio de pertenencia, que dice, lo recordamos y ahora ya pasamos al segundo principio, que dice el primer principio de la sistémica es el de pertenencia. Y dice que por el simple hecho de haber nacido en un sistema familiar, tienes todo el derecho de pertenecer a él de por vida. Hagas lo que hagas. Aunque lo que hagas sea lo más cruel del mundo. Jamás vas a dejar de pertenecer a ese sistema familiar de origen. Y es más, ningún miembro del sistema tiene derecho a excluir a ningún otro miembro, haga lo que haga, por muy cruel que sea lo que haga. Esa es una máxima de los demás sistemas a los que pertenecemos. Cuando nosotros decidamos si podemos dejar de pertenecer. Yo, por ejemplo, puedo dejar de pertenecer a una asociación cultural, decido que ya no estoy de acuerdo con lo que hay, el objetivo que se tiene y salgo, dejo de pertenecer en cuanto lo decido. A un sistema religioso, en cuanto mis ideales cambian, sistema político igual. Pero al de nacimiento, por el hecho de nacer, ese ya en el familiar, ese no te lo puede quitar nadie. Y una curiosidad, Reyes, cuando creamos el vínculo con otra persona, en una pareja o en un matrimonio, y nos divorciamos, ¿qué relación permanece ahí? Si ha habido hijos, ese sistema siempre va a estar. Sí. Es indisoluble, ¿vale? Como pareja ya no existimos como pareja como tal, ¿vale? Pero el sistema para nuestros hijos es indisoluble, ¿ok? Después hay, sí, después de esa separación, de ese divorcio, configuras otro sistema familiar con otra persona, hay que tener muy en cuenta la otra persona, o sea, la expareja, hay que tener muy en cuenta si se tiene hijos con esa nueva pareja, los hijos anteriores de uno de otro, la pareja de uno de otro. Es un trabajo muy bonito porque gracias a tener contemplado y saber cuál es el lugar, el orden que cada uno ocupa, eso beneficia muy mucho a los hijos. Y eso también por propia experiencia lo sé. Sí. Muy importante saber agradecer, honrar y respetar el lugar de cada uno para que la nueva pareja vaya bien y para que los hijos de las anteriores parejas, más los nuevos, si lo hubiese, los en común, vayan bien. Si no, empieza a haber desequilibrio, malestares, disgustos. Es muy importante a nivel sistémico saber cuál es el orden para que el equilibrio y que eso nuevo que se crea evolucione. Evolucione, porque si no, no evoluciona. Por eso hay mucho fracaso en parejas, familias reconstituidas que se les denomina, hay muchos fracasos de esas nuevas familias porque no se está respetando el orden, el sitio que cada uno tiene, el suyo, el que le corresponde. Bueno, yo estoy hoy en plan curiosa, porque como ahora mismo hay tantos diferentes tipos de familia o tantos diferentes tipos de convivencia, ¿no? Pues cuando hablamos de sistema familiar, no hablamos únicamente de padre, madre, hijo, sino de lo que constituye un conjunto, como tú has dicho antes. Entonces, imagínate en una casa donde conviven varias personas que a lo mejor no tienen un vínculo familiar, pero están conviviendo, porque hoy en día pues, hay mucha gente que convive así, ¿no? En casa compartida o estudiantes que están compartiendo en la misma casa o lo que quiera que sea.
cómo se desarrolla un sistema así, cómo se plantea. Porque... Sí, se plantea apoyándonos en el segundo principio, en el principio de prevalencia, ¿vale? El principio de prevalencia, ¿qué nos dice? Que tiene preferencia quien llegó antes, ¿sí? Hay una excepción en este principio, y la excepción es que cuando se crea un nuevo sistema, el nuevo sistema tiene prevalencia sobre el anterior, ¿vale? Cuando hablamos de este principio de que quien llega antes tiene prevalencia sobre el que llega después, es aplicable, se aplica a cuando se configura la familia. Quiere decir que la pareja llega primero y llega al unísono, ¿ok? Quiere decir que la relación entre ambos miembros de la pareja siempre va a ser de igual a igual, porque llegaron al unísono, ¿vale? Y llegan con la misma carga, con la misma responsabilidad, ¿vale? O así ha de ser. Por eso cuando nos salimos de los parámetros de estos principios, pues empieza todo ya a desvariar, ¿no? Entonces, ellos llegan, la pareja llegan primero y ahora comienzan a llegar los hijos, ¿vale? Importantísimo que cada hijo ocupe el lugar que le corresponde, ¿vale? No es lo mismo llegar el primero que llegar el tercero, ¿ok? No es igual. El primero va a tener una responsabilidad que no va a tener el tercero. Cuando empiezan a crearse conflictos, problemas, incomodidades, pues cuando, por ejemplo, el tercero quiere ocupar el lugar del primero, quiere hacer las veces que le corresponde hacer el primero, ¿okay? Bueno, pues eso con respecto a aplicar ese principio de prevalencia cuando se crea ese núcleo, ese sistema nuevo. Sin lugar a duda, ese sistema tiene prevalencia sobre los anteriores, sobre los que ambas parejas trae como sistema de origen, ¿vale? Quiere decir que hay que aprender a desapegarte. ¿Sí? Desapegarte no quiere decir que abandonemos, no, ¿vale? Porque va a haber después un proceso, un ciclo en la vida donde nuestros mayores, nuestro papá y nuestra mamá, pues seguramente van a necesitar de atenciones, de cuidados, porque no van a poder hacerlo por sí mismos, ¿vale? Este es otro tema que también levanta muchas ampollas, también. Porque claro, ahí ya entran en juego las dependencias emocionales, los asuntos no cerrados entre la relación entre uno mismo y con papá o con mamá. Pero lo óptimo, lo saludable, el continuar con un proceso como nos indican esos principios, es ese, desapegarnos de nuestro sistema familiar de origen y estar disponibles cuando realmente lo necesiten, que también hay que valorar si también es una llamada de atención, un chantaje emocional por parte del padre o de la madre, cuando realmente lo necesiten, y tendré la disponibilidad siempre en la medida que pueda y que jamás esa disponibilidad vaya a poner en abandono a los miembros del sistema actual, al sistema que yo creo, ¿ok? Entonces buscaré la fórmula y las maneras para poder efectivamente atender si la necesidad sí lo marca, pero siempre teniendo en cuenta que la prioridad la tiene el sistema nuevo, el que yo creo, ¿vale? Esa es la ley de prevalencia. Esto si lo aplicamos, porque también es importante por si a alguien le interesa y algún día profundizar en eso, cuando se trabaja en empresas, en organizaciones, este principio se aplica si esa organización, si esa empresa creó algo nuevo, eso nuevo va a tener también prevalencia sobre el anterior.
¿vale? Ahí no es quien llegó primero, porque claro, quien llegó primero fue lo anterior, pero como has creado algo nuevo, lo nuevo tiene prevalencia, importa más. ¿Por qué? Porque cuando se crea algo nuevo, se crea con la intención de avanzar en la evolución, ¿vale? Y, por ejemplo, en una empresa, si una persona llega primero, y aquí en las empresas también se aplica mucho el cargo de responsabilidad. Una persona llegó primero, pero ahora entra otra persona con más cargo de responsabilidad y llega después. Tiene preferencia de el que llegó al final porque tiene mayor cargo de responsabilidad. A mayor cargo de responsabilidad, más seguridad de que ese sistema organizacional evolucione, con lo cual, ¿quién tiene más importancia? ¿Quién tiene la preferencia? El último, no porque llega al último, sino porque llega con mayor carga de responsabilidad. ¿Okay? Vale. Eso con respecto al segundo principio. Vale. Yo te preguntaba en concreto, pero vamos, un poco Sí. me ha venido la respuesta con el tema que has dicho a nivel de empresa, a nivel de organización, ¿no? Porque, Sí, perdona, Luz, sí, que me decías cuando en esa familia están todo eso. porque Okay, bueno, porque sí. de pronto hoy constituimos una familia Sí. con cualquier cosa, porque hay mucha gente pues, trabajando fuera y viviendo en grupos que de pronto se encuentran ahí en ese grupo y unos van llegando, otros estaban ya antes. Entonces, ¿cómo se organizan esos nuevos sistemas? Con esas premisas que hemos dado, ahora nos las vamos a llevar a un hogar, ¿verdad? Donde, bueno, pues se conviven personas que no hay vínculo, ya el hecho de convivir ya crea un vínculo, sí, pero no es ese vínculo a nivel familiar de decir, estamos unidos en pareja, esto, tus hijos, bueno, del siguiente modo. En esa vivienda, en ese techo, hay un propietario del techo, ¿sí? Puede suceder que ese propietario del techo esté en la convivencia, o puede suceder que no, que sea, como tú decías antes, un piso de estudiantes, ¿verdad? Y el dueño no está inmerso en la convivencia, ¿vale? Sin lugar a dudas, el dueño es el que hay que respetar por encima de todo. Y si no te gusta lo que el dueño propone, carretera y manta. Ahí está. No hay más, no hay más. En la jerarquía no hay más. Es el grande, no hay más. Llegó antes que tú. Y encima es el que pone para que eso se pueda dar. Vamos a suponer, vamos a seguir con ese ejemplo. Y ahora van llegando los estudiantes, ¿vale? Sin lugar a dudas, el que antes llega tiene prevalencia. Evidentemente es el que puede elegir la mejor habitación. Llegó primero, claro. Y también tiene una serie de responsabilidades. Llegó primero y se tiene que responsabilizar de que eso funcione. O sea, si llega primero, tendrá que ver si depende de esa persona quien se incorpore bien, pero si no depende, aún sin depender, como va a haber una convivencia, será quien se tenga que encargar de marcar las normas. ¿Por qué? Porque llegó primero. Sí, tiene una ventaja que puede elegir, pero también tiene una responsabilidad. Cuanto antes llego, más responsabilidad tengo sobre los demás. Yo me responsabilizo de algún modo de lo que hay que hacer con respecto a los demás. Los demás, yo estoy al servicio. Vamos a imaginarlo como si fuera esto una muñeca de esta, una matriusca. Matriusca, ¿vale? Pues la primera, la más grande, ¿vale? Siempre va a estar al servicio de la siguiente, esa siguiente al servicio y así sucesivamente, y la gratitud y el respeto del más pequeño al más grande, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo podemos configurar un sistema así, ¿vale? Entonces van llegando los demás inquilinos y hay unas normas puestas que esa persona se tiene que encargar de respetar para que eso
siga, entre otras cosas porque si no le van a subir el alquiler, porque claro, el dueño no puede sostener con una sola fracción, ¿vale? Entonces hay una responsabilidad. Vámonos al ejemplo de que es una vivienda, un hogar, donde el dueño convive, ¿sí? Sin lugar a dudas, es el dueño de la vivienda, es el que ha puesto el aporte económico para que ese techo pueda estar, esa vivienda pueda funcionar. Sin lugar a dudas, es la máxima jerarquía, ¿ok? Pasa como en el sistema familiar habitual. A ver, las máximas jerarquías es papá y mamá. Y lo que papá y mamá digan hay que respetarlo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero hay que respetarlo. A mí me decían muchas veces, pues si algo no te gusta, cuando seas grande y tengas tu casa, y así es, y es una realidad. Esto es lo que hay. Si lo aceptas de buena gana, iremos todos fluyendo. Si no lo aceptas y estás de mala gana, tendremos fricciones. Y si no, en cuanto puedas, sal a volar del nido y búscate el hábitat con el que tú estés de acuerdo. Bueno, pues en ese caso, la persona, la dueña del hábitat, la que tiene la mayor de la responsabilidad y también la que hay que respetar las pautas, las normas y cómo dirigen, ¿vale? Esto no quiere decir que sea una dictadura, esto quiere decir que yo pongo unas pautas que sí que se puede conversar porque estamos entre adultos, que se puede llegar a acuerdos, pero tienen que ir filtrados y tienes que la persona tiene que tener tiene que dar consentimiento total, ¿vale? El resto de las personas, en función de cómo hayan llegado, esa es la prevalencia que tienen, ¿vale? Si había alguien más viviendo, es la siguiente persona que tiene. Que se incorpora alguien más, es la siguiente persona. Que se incorpora alguien más, es la siguiente persona. ¿Ok? Me ha gustado mucho porque, mira, el ejemplo es muy simple, pero nos ayuda mucho a entender los sistemas, porque, claro, cuando se trata de familia, pues, entre comillas, sabemos, ¿vale? Mamá o papá son los que dirigen y son los que mandan, ¿no? Pero que eso no lo que en la sociedad en la que estamos ahora, eso se está saltando totalmente. Demasiado, entonces después surgen los problemas que surgen, ¿no? Pero bueno, un poco tenemos ese concepto de que es así, pero después en otro tipo de relaciones, ya sean de asociaciones, ya sean por el ejemplo que yo he puesto de una convivencia en una casa con personas que no son de la misma familia, ya sea incluso en una empresa, ¿no? En un trabajo. Cada uno tiene su cargo y le pagan por su cargo, pero muchas veces el que está arriba, por decirlo de alguna forma, no sabe imponerse o no sabe mantener su sitio, y el que está abajo trata de ponerse en el sitio del que está arriba. Entonces, claro, ahí llegan las confusiones y ahí llega el caos y la desorganización, y por lo que las cosas no fluyen en ningún tipo en cualquier tipo de relaciones, ¿no? Entonces, el ejemplo ese de la convivencia en una casa me ha gustado mucho porque nos ayuda a entender un poco en todos los sistemas. Y además, añado, me encanta cada día, me encanta más el tema de la visión sistémica, porque es que te da una capacidad de orden en cualquier aspecto de tu vida en el que miras, increíble. Pues muy bien, pues esa es la expresión, Luz, es esa capacidad para entrar en el orden. Y cuando todo está ordenado, nos ocurre en una vivienda, en un despacho, lo tenemos todo ordenado y todo fluye, todo es agradable, ahorras tiempo, ahorras energía. Muy importante. Pues en la convivencia, en las relaciones humanas ocurre igual, en las empresas ocurre igual. Cuando se instala ese orden, se ahorra de tiempo y de energía que se puede dedicar a otras funciones y todavía sacarle más provecho a la vida, ¿no? Sí. Vamos a llevárnoslo otra vez de nuevo a las relaciones familiares. Cuando logramos que ese orden esté instalado, como no estamos entretenidos ni estamos... Estar entretenidos es lo menos que nos puede ocurrir.
lo más que nos puede ocurrir es estar en el sufrimiento, estar en la rabia, estar en eso, en la constante guerra contigo mismo en principio, porque ni tú te entiendes qué te está ocurriendo, ¿no? Y por supuesto con lo que te está relacionando. Bueno, pues cuando ese orden se instaura, ¿qué ocurre? Que empiezas a estar en paz, con lo cual tienes tiempo para desarrollar tu creatividad, para darte al resto de la humanidad. Del otro modo, todos nuestros potenciales, todas nuestras capacidades y habilidades se merman, porque estamos demasiado enredados en algo que es súper importante, que es el tener relaciones saludables, relaciones que no nos produzcan sufrimiento. Y es algo, si es que a poquito que nos paremos, cada uno de nosotros, y hagamos un chequeo de cuando estamos bien, ay, pues mira, me encuentro bien, y hacemos un chequeo, no de lo interno, sino de lo externo, y estamos bien cuando externamente mis principales relaciones con los seres queridos y después eso nos lo llevamos a lo laboral, evidentemente, porque todo lo que ocurre es que además es maravilloso, porque todo lo que ocurre, todos los más y los menos que hay en mi sistema familiar, me lo llevo al laboral, no los llevamos al laboral. Claro, O sea que es una forma, una actitud que tú tienes ante la vida, ¿no? Entonces, y es un aprendizaje. Si tú has aprendido a comportarte y actuar de una determinada forma en tu familia, así es como vas a actuar claro, en el entorno. claro. ¿no? Así. Y porque como además son elementos concretos, en todo sistema hay elementos concretos. Está el primero que llega, que es el que más responsabilidad tiene, los demás, pues todo eso se traduce en cualquier sistema. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi sistema familiar tengo conflictos, fricciones con el arquetipo de la jerarquía, que en este caso es papá y mamá, tengo algún conflicto con uno con otro, ¿qué ocurre? Que eso me lo voy a llevar a la empresa en la cual trabaje. Y entonces la persona que esté haciendo ese rol de jerarquía, de arquetipo de jerarquía, voy a tener seguro fricción con esa persona porque me va a poner de frente otra vez más de lo mismo. Sí. Entonces, es lo que decíamos, cuando ese orden se instala, es una maravilla cómo podemos expandirnos y dar lo mejor de nosotros. Del otro modo, es lo que decía, del otro modo estamos como comprimidos ahí, está todo hecho una amalgama y no sale. Es muy importante integrar ese orden, muy importante. Sí. Pues sí, pues muy bien. Pues no sé si tú quieres seguir con el siguiente principio o te parece mejor. Yo casi por la hora, casi que veo más oportuno, Luz, que dar paso al ejercicio para realizar, bueno, pues para ese, igual que hicimos con el primer principio, un ejercicio donde de algún modo la persona va a hacer una colocación, va a poner una colocación y eso nos va a servir de lectura para ver cómo está ordenado su sistema familiar de origen, porque vamos a trabajar en principio siempre en estos encuentros con el de origen, ¿vale? Ya después la persona si quiere más profundización o si quiere también mirar y observar su sistema familiar actual, pues bueno, aquí estamos disponibles para las consultas y demás, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer ese ejercicio para el sistema familiar de origen. Y es lo siguiente. Se trata de hacer lo siguiente. Vais a poner, a todo esto volvemos a recordar que una vez hecho el ejercicio, perfectamente podéis poner en Vida Center, en la página Vida Center, cuando esté subido el vídeo, pues abajo ya he hecho el ejercicio o quiero el feedback, ¿vale? Y ya nos ponemos en contacto con la persona y por vía privada, como hemos hecho con el anterior, hacemos ese feedback, ¿vale? Entonces, va a poner la persona, acá se ve, ¿verdad? Sí. En una hojita, ¿sí? Va a poner la cantidad de miembros que son, ¿vale? Que son 5 miembros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y va a poner una flechita y va a poner debajo, lo va a enumerar como sienta, como le apetezca, ¿vale? Y va a enumerar aquí uno, aquí otro, ahí he enumerado yo, he puesto así de manera aleatoria,
¿ok? Y una vez hecho esto en el papelito, la persona va a cerrar los ojos, después de haberlo hecho, espera un poquito, cierra sus ojitos y vuelve a abrir los ojos. Y mira lo que has dejado escrito. Y se deja sentir, ¿vale? ¿Qué sensaciones le produce ver que debajo del número 1 ha puesto el nombre de tal, debajo del número 2 de cual, y se deja sentir. Y esas sensaciones, ¿vale? Las va a escribir. Pues me produce el ver que está aquí debajo del número 1 tal cosa, ver que este otro miembro de mi sistema familiar de origen está en el 2, me produce tal otra, y lo va a dejar escrito. Y esos son los datos que yo necesito para realizarle ese feedback, la lectura de eso y poder responderle a lo que en principio ha colocado y a lo que ha sentido. ¿Okay? Vale, pues entonces lo que los oyentes deben de tener en cuenta es de entrar en la página de Vida Center, donde va a aparecer este vídeo, aunque después lo verá desde YouTube, pero donde realmente tienen que hacer el comentario es en la página de Vida Center, debajo de este vídeo. No hace falta que manden la imagen ni muchísimo menos. No. Decir, quiero tener un feedback o he hecho el ejercicio. No hace falta nada. He hecho el ejercicio, entonces nos ponemos en contacto con esa persona. Ya esa persona, a modo privado, te mandaría a ti la imagen del ejercicio que ha hecho y ya tú le harías el comentario, ¿vale? Si no queda claro, pues nos lo preguntan y lo volvemos a explicar, ¿vale? Porque para nosotros es importante, por el valor que le damos a esto, pues que las personas tengan esa oportunidad de tener ese feedback contigo. Entonces, si cabe alguna duda, pues que pregunten, que se lo volveremos a explicar. ¿De acuerdo? Gustosamente, sí. Entonces, pues vuelvo otra vez a comentar, como este es el segundo vídeo del tema de la visión sistémica. El primero, hablamos del principio, del primer principio, que es el principio de pertenencia, como ha dicho Reyes. Hoy hemos hablado del segundo, que es el principio de prevalencia, y en el próximo vamos a hablar del principio de equilibrio, ¿verdad, Reyes? Efectivamente. Entonces, quien entre en este vídeo, pues sabe que hay un vídeo anterior y que va a haber un vídeo posterior. Entonces, va buscando para tener el concepto completo, porque realmente es muy interesante, y el darnos cuenta de esos tres principios, de cómo esos principios se mueven en nosotros de la forma tan gráfica en que lo explica Reyes, pues seguro que nos va a dar, pues así a grosso modo, una visión un poco de dónde estamos y qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor y que en ocasiones crea conflicto, cuando no tendría por qué ser así. Así que bueno, animo a que tengamos ese feedback con Reyes a través de este ejercicio y que compartamos y que veamos los vídeos anteriores. Y nos emplazamos con Reyes, pues en breve, no sabemos muy bien si va a ser la semana que viene o la próxima, pero en breve para completar esa visión sistémica con el tercer principio, que sería el principio de equilibrio. ¿Sí? Efectivamente, correcto. Así es. Pues muy bien, encantada una vez más, Reyes, de conversar contigo. Ya digo, hace muchos años que conozco la visión sistémica, pero cada día me apasiona más, y de la forma en que Reyes lo trabaja y lo expresa, pues como que me está despertando una inquietud y unas ganas de conocer increíble, y espero que para las personas que nos están oyendo pues también sea así. Así que nos emplazamos en breve y seguimos con este apasionante tema. Muy bien. Un abrazo. Pues muchísimas gracias y abrazos y besitos a todos. Gracias, Luz. Chao, gracias.